Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Gracias por compartir en cada programa esta propuesta de construir comunicación colectiva y un diálogo. Aunque parezca que ustedes están lejos, estamos más cerca de lo que parece. Porque la idea es que nos escuchemos y que reflexionemos sobre las cosas que nos pasan. Hoy tenemos como invitado especial a Atilio Borón. Él ya estuvo en nuestro programa. Él es sociólogo, politólogo, escritor, es comentarista de la realidad política de nuestra América. Con él vamos a abordar el tema de los medios de comunicación, de la comunicación hegemónica, esa que nosotros decimos que es la que siempre machaca sobre una misma verdad. Podemos discutir qué es la verdad, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, la idea es que machacan siempre sobre lo mismo como para instalar una idea, más allá de que esa idea nos guste o no nos guste, para discutir, para reflexionar sobre esto, de cómo construyen realidades los medios hegemónicos, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Lo escuchamos a Atilio Borón. Los medios se convirtieron en un instrumento de dominación y esto, a mí me gusta citar una frase de Chesterton, no porque sea mi filósofo favorito, ¿no? Pero porque en este punto dijo algo muy importante en el marco de la Primera Guerra Mundial. Él dijo, siempre habíamos pensado que con el advenimiento de la prensa y la prensa comercial, la verdad ahora podría ser descubierta. Desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que la misión de la prensa es evitar que descubramos la verdad. Bueno, esto lo dijo, no era un chavista, no era un comunista, era un tipo, un filósofo católico inglés de inicio del siglo XX. ¿Cuáles son los recursos con los cuales hoy en día se manejan para mantener el statu quo? Bueno, básicamente el recurso que están manejando hoy, hay dos grandes recursos, no solamente uno, es el manejo de la prensa, una prensa altamente concentrada, ¿verdad? País tras país de América Latina tenemos un panorama más o menos igual que el de acá en la Argentina, una concentración en dos o tres grandes multimedios que cubren el 95% de la audiencia. El caso de Chile todavía es más grave, el caso de Perú es lo mismo, en Ecuador es lo mismo, en Venezuela inclusive la prensa está en manos básicamente de la oposición, aunque esto jamás se dice, pero ahí están los diarios, el Universal, el Nacional, que circulan, etc. Ese es uno de los grandes instrumentos y el otro es el lawfare, ¿no? Que son el otro gran instrumento que va de la mano, porque para que uno sea eficaz tiene que estar el otro. Para que el lawfare sea posible necesitas primero la primera fase del lawfare, que ha padecido, ¿verdad?, Rafael Correa, que ha padecido Jorge Glass, Ricardo Patiño, estoy nombrando nomás la gente en Ecuador, Gabriela Rivadeneira, Guillaume Blanc, Paola Pavón, ¿verdad?, que está con tobillera, digamos, en prisión domiciliaria, siendo una gran lideresa de la provincia de Pichincha, es que primero hay un proceso de criminalización, de satanización de esas figuras, que eso lo hacen los medios. Y entonces luego los jueces recogen, ¿verdad?, el llamado, entre comillas, sentir popular, Vox Populi, Vox Dei, se decía ya en la época de los romanos, solo que hoy la Vox Populi te la construyen los grandes multimedios. Entonces, y además es todo un plan a escala continental, porque el lawfare no es solo la Argentina, es un caso escandaloso. Bolivia, peor todavía lo que ocurrió después del golpe. Ecuador, ni te cuento. ¿Qué más? Bueno, en Brasil, digamos, la maniobra por la cual la sacaron a Dilma Rousseff, digamos, un caso de libro
de articulación entre el poder mediático descontrolado, que nos deja indefensos como ciudadanos. Yo quiero marcar esto, vos y yo, y la gente que está mirando de cada, estamos indefensos, porque nos bombardean con mentiras permanentemente. Frente al bombardeo sistemático de realidades disonantes, de discursos del odio muchas veces, de lo que muchas veces percibimos como mentiras o como realidades deformadas, o muchas veces como opiniones que se quieren instalar como verdades, es importante que aprendamos a reflexionar y tener nuestro sentido crítico. ¿Cómo? Hablando con otros, hablando con nuestro vecino, hablando muchas veces con nosotros mismos, con nuestros pares, pero no quedándonos con la última palabra en lo que dice un gran medio de comunicación, porque como siempre decimos acá, en la mayoría de las veces representa el interés económico concentrado de unas minorías que por lo general está en contra de los intereses de las mayorías trabajadoras. Vamos al próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad después de esta tanda. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y en este bloque vamos a compartir la voz de los trabajadores, una voz que por lo general no es protagónica en los medios hegemónicos de comunicación. En nuestro programa sí, en esta oportunidad, Zuli Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para hablar de la realidad de la educación post-pandemia. Bueno, realmente la pandemia va a dejar no solo los muertos, sino la grave crisis económica que azota, es global esta situación, ¿no? Y los trabajadores, bueno, los que estamos organizados y tenemos un trabajo estable, sufrimos la consecuencia de que nuestros salarios están totalmente retrasados y la inflación le sigue ganando a los salarios. Si bien ha habido paritarias este año y hubo buenas paritarias, pero teniendo en cuenta una meta de inflación que se establecía y que hoy nos parece que ya estamos lejos de que se cumpla, que va a ser mucho más. Y bueno, por suerte hemos tenido paritarias donde se han fijado metas de revisión, pero bueno, habrá que ver porque también, bueno, la crisis económica no es solo para los asalariados, sino para los estados también, que han tenido que invertir más en salud, en vacunas. El Estado Nacional está haciendo un tremendo esfuerzo con vacunar en el plan más grande de vacunación de la historia del país, absolutamente gratis. Y que bueno, por suerte vemos que en estos días se va acelerando el proceso de vacunación para todos y ojalá también para los docentes, que tenemos todavía aún muchos docentes sin vacunar. Entonces, bueno, la crisis económica yo creo que nos pega a todos. Habrá que, bueno, ver que creo que acá tenemos un futuro que nos desafía a todos. Nosotros como trabajadores tenemos, y como sindicatos y como trabajadores organizados, viendo que, bueno, cómo tenemos que reorganizarnos, ¿no? Porque esto que decía, una nueva normalidad es para todos. Pero también hay en nosotros una gran preocupación por todos los trabajadores que van perdiendo sus puestos de trabajo. Nuestro país viene, la verdad, de 4 años de un gobierno neoliberal donde ya había desocupación, flexibilización de los trabajadores y bueno, y ahora viene esta crisis que genera la pandemia a pegar nuevamente contra los trabajadores y los trabajadores desocupados o los que, bueno, han tenido que flexibilizarse, trabajar menos horas o tener el mismo salario, a veces sin tener ningún tipo de reconocimiento para mantener su trabajo. La verdad es un momento muy grave de la que atraviesa no solo nuestro país, nuestra provincia, sino el mundo.
y creo que bueno, todos estamos muy golpeados y ojalá bueno, esta ola de pandemia dure el menor tiempo posible para que podamos empezar a reacomodarnos en la economía del mundo, ¿no? Y la nuestra, por supuesto. Este jueves que pasó se inauguró en la ciudad de Córdoba un nuevo edificio de Encode Factory, una nueva sede para una empresa cordobesa, la cuna de la firma digital, que propone un cambio de paradigma no solamente a la hora de abordar las innovaciones tecnológicas, sino a la hora de incluir en términos sociales, incluir una mirada que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, social, un edificio moderno que implicó una inversión no solamente económica, sino a nivel creativo y un desafío de proponerse espacios para el trabajo que sean agradables, espacios que nos den ganas de habitar para trabajar, para producir y para crear. Encode abrió una nueva sede en Julio Arroca. La inauguración fue una fiesta que se compartió con muchas autoridades, con colaboradores, y nosotros queríamos compartir con ustedes algunas de las imágenes de este edificio emblemático en la ciudad de Córdoba. En nuestro próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, como siempre, Melissa Luc, nuestra magíster a cargo de la columna de Economía Feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. Encode Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Como les prometimos,
Melissa Luc para hablar de economía feminista y un abordaje que tiene que ver con la economía actual y las demandas de las mujeres para estar incluidas en las políticas económicas, en las miradas que también incluyan las tareas del cuidado, no solamente en su valorización económica, sino como eje fundamental para sostén del sistema. Escuchamos a Melissa Luc. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Bueno, a raíz de lo que ha estado pasando en las últimas semanas, esto es las PASOs, estaría bueno que hablemos un poquito de cuáles son las demandas del colectivo femenino para esta nueva etapa de nuestro país, pero que también tienen que ver con el entorno internacional y con las problemáticas que se están abordando a nivel gobiernos en todos los países del mundo. La pandemia ha afectado mucho más al colectivo femenino que cualquier otro colectivo en el mundo. Las tareas de cuidado, esto es lo que se incorpora en la economía feminista como la economía del cuidado, ha aumentado mucho su aporte al sistema capitalista y ese aporte, como ya sabemos, lo hacemos de forma gratuita en su mayoría, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. A raíz de la salida de la pandemia, entiéndase como una salida breve, una salida lenta de la pandemia, los gobiernos están empezando a impulsar ciertos sectores económicos para poder reactivar la economía. El problema está en que, como siempre, se van a reactivar y se están impulsando y se está buscando reactivar aquellos sectores que no tienen mayoritariamente mujeres incorporadas. Esto es construcción, tecnología, infraestructura, incluso comercio, etcétera, etcétera. Lo que venimos a decir desde la economía feminista es que si bien está bien impulsar todos los sectores de la economía, tenemos que incorporar a la economía de cuidado en ese impulso. En el corto plazo, el Gobierno Nacional ha propuesto aumentar la asignación universal por hijo y el IFE, que se celebra desde el colectivo femenino, pero no alcanza. Tenemos que llevar a cabo políticas económicas concretas que impulsen la participación de las mujeres en todos los sectores de la economía, pero también necesitamos políticas públicas que activen la economía, que remuneren la economía del cuidado y que impulsen mucho más la remuneración de este sector. Hablamos de medios de comunicación, hablamos muchas veces en nuestro programa de esta temática, de cómo influyen a la hora de conformar el pensamiento de las mayorías, de cómo tratan de imponer una mirada única y hegemónica que muchas veces está alejada del sentimiento popular o de lo que necesitan las grandes mayorías. Suele suceder que los grandes medios de comunicación tienden a proponernos una mirada que está lejos de la nuestra, pero la disfrazan de alguna manera que termina confundiéndonos o por ahí empezamos a creer que como hablan ellos o lo que dicen ellos tiene que ver con nuestra realidad. Los medios de comunicación, como explicaba Tilio Borón, desde hace mucho asumen una no sé si responsabilidad o irresponsabilidad sobre la construcción del sentido común de las grandes mayorías, que tiene que ver poco con el sentido común y mucho con lo que necesitan algunas minorías que esas mayorías piensen para tener un consenso a la hora de definir políticas, a la hora de instalar necesidades, a la hora de promover formas de pensar el mundo que les convienen a las minorías y no a las mayorías. ¿Cómo pueden hacer que nos convenzan de algo que no tiene que ver con nosotros? Hay muchas técnicas, hay muchas cuestiones que pasan, hay muchas formas de influir, sobre todo por la instalación sistemática de una forma de pensar. Pero además de que esto tiene su tiempo y de que por ahí nos quedamos alejados del otro y de otras formas de discutir con los pares, esto, desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes en casa, se puede haber profundizado con la pandemia. Porque de repente nos tuvimos que encerrar para cuidarnos y la única ventana que teníamos con la realidad y con la información estaba a través de los medios masivos de comunicación. Perdimos la calle,
Perdimos la posibilidad de salir y escuchar y estar con el otro para ver si lo que le pasaba era similar a lo que nos pasaba a nosotros. Sí teníamos esta posibilidad de compartir la realidad más allá de lo que nos mostraran los medios masivos de comunicación. A mí me parece que la pandemia acentuó esta influencia de los medios a la hora de pensar y de percibir. Hay muchas formas de leer la realidad, hay muchas formas de interpretarla. Seguramente cada uno en su casa tiene una forma particular que tiene que ver con cómo vivimos, de qué vivimos, cómo nos relacionamos, cómo impactó la pandemia en nuestra vida cotidiana, qué esperábamos de nuestros representantes electos, cómo imaginábamos este año. Yo le propongo que más que discutir es que cada uno reflexione sobre cómo leemos nosotros este escuchar al otro, que hoy le reclamamos al gobierno de que no escucha o no escuchó en su totalidad, o muchas veces nos quedamos en esta sensación de que no nos escuchan. No vamos a caer en que la responsabilidad de que no escuchen es porque no gritamos lo suficientemente alto, pero sí en esta cuestión de reflexionar hacia dónde queremos que vayan los destinos de la patria y cuál es la responsabilidad que estamos dispuestos a asumir para que eso pase. Con participación en la calle, con la reflexión con el otro, con el escuchar, no solamente lo que nos gusta escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para ponernos de acuerdo con otros, con otras. ¿Tenemos en claro qué es lo que queremos? La idea es que reflexionemos juntos. La idea es que juntos digamos y asumamos cuál es el compromiso que cada uno puede, quiere, debe asumir en esto de que se cumplan los designios que queremos, porque somos protagonistas de la historia. No tenemos que resignarnos frente a lo que pasa o lo que nos pasa, sino que tenemos que asumirnos como protagonistas del tiempo que nos toca vivir. Los dejo con una frase de Scalabrini Ortiz de 1931, ya desde aquella época. Scalabrini Ortiz nos decía: el pueblo escucha, mira, coteja y continúa en silencio su tráfico habitual. El pueblo tiene esos desplantes de gran señor, porque la conciencia del pueblo sabe a dónde va, aunque lo ignore cada uno de los individuos que la componen.